El tema de hoy es muy grande y creo que me va a llevar por lo menos 3 sábados poder explicar cada cosa. Hoy vamos a tratar de avanzar lo que más podamos, pero nos va a llevar un tiempo, nos va a tomar un rato. Eso vamos a apagar ahí. Nos va a tomar un rato este tema. Eh, y entre todo lo que vamos a hacer el tema es con la vara que midas vas a ser medido. Pero esto tiene sobre todo pues muchas aplicaciones, pero sobre todo en lo como hablamos de las cosas y de las personas. Pero se va a extender en muchas cosas, en intenciones, en pensamientos, ¿sí? Vamos a dividir esta enseñanza en 3 partes grandes y una de esas partes es la comunicación, cómo nos comunicamos. Realmente es muy difícil comunicarse. Tal vez pocas personas se han detenido a pensar qué tan difícil es hablar con alguien. No importa de qué. Hablar con alguien es muy difícil. No importa quién sea. Y ya vamos a ver por qué. Luego vamos a tener otra parte de esa enseñanza que tiene que ver más con cómo vemos las situaciones, qué estamos asumiendo de lo que estamos viendo o de lo que la persona está haciendo o de lo que la persona está diciendo. Y una tercera parte es cómo vamos a consolar a las personas, porque consolar es algo aún más difícil, pero no porque no podamos traerle consuelo a esa persona o esa persona no se sienta un poco descargada o se sienta mejor después de que le hablemos. No, es porque consolar es algo muy delicado, muy delicado. Tan delicado que si no sabemos cómo hacerlo, nosotros nos podemos meter en problemas. Y ya vamos a hablar de eso también. Entonces, más o menos teniendo la estructura de lo que vamos a hacer, vamos a empezar por la comunicación. Proverbios 15, por favor. Proverbios 15. Por supuesto que Proverbios está lleno de lo mismo que vamos a leer está dicho en diferentes formas durante el libro de los Proverbios, pero vamos a basarnos en esta y las otras las van a encontrar en Proverbios 23 y en otras partes si quieren buscar, pero Proverbios 15:1 dice lo siguiente: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Simple. O sea, si usted va a hablar golpeadito, pues le hablan golpeadito. Básicamente es controle sus palabras, el tono con que los dice, para que haya algo un poco más fácil de llevar. Si usted responde con palabras ásperas a situaciones ásperas, difíciles, pues es exactamente lo que va a recibir, ¿sí? Pero esto es un simple abrebocas de esto que es la comunicación, porque esto solamente es para hablar inicialmente, porque la comunicación es muy compleja por 4 ramas. Resulta que tenemos un emisor del mensaje, lo que yo quiero decir, y un receptor del mensaje, la persona que me va a escuchar. Hasta ahí, claro, esto es de primaria, pero vamos a dividirlo ahora en cosas más difíciles de procesar y nos vamos a dar cuenta en serio lo difícil que es hablar. Una cosa es la que yo tengo en mi mente, lo que yo quiero decir, y otra cosa es la que digo. Muchas veces utilizo las palabras inadecuadas para decir cosas que no eran exactamente eso. Una cosa es la intención que yo tengo al hablar, al querer comunicarle algo a alguien, lo que tengo en el corazón, en el pensamiento, y otra, cómo encontré la forma de expresarlo. Ahí entonces empieza el problema de no sé cómo decirte esto, porque en serio se vuelve algo muy difícil. Pero, o no sé cómo explicarte lo que me pasa, o no sé cómo explicarte lo que ocurre, porque uno no encuentra las palabras, ¿sí? Eh,
Entre más palabras uno posea, más fácil es definir una idea y aún así sigue siendo muy complicado, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner una idea sencilla. Nosotros en el promedio manejamos un vocabulario de unas 5.000 palabras, más o menos. El libro Don Quijote de la Mancha tiene 25.000 términos distintos. Entonces, por ahí les voy diciendo que nos faltan muchas cosas para definir muchas ideas, ¿sí? Entre más palabras poseamos de nuestro idioma para definir nuestras ideas, vamos a poder expresarnos mejor, ¿sí? Eso como una simple herramienta de este simple mundo que hay. Pero entonces vamos a volver al punto. Una cosa es la que yo quiero decir y otra cosa es la que expreso. Y no siempre es porque quiera decir algo distinto, es porque no encuentro la manera correcta de hacerlo. Y a veces, no, pero no se enoje que lo que yo quise decirle era esto, no eso. No, 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 eso no es lo que trataba de decirle, porque así de difícil es hablar. Una cosa es la que tengo y otra cosa es la que expreso. Ese es el primer problema en esa comunicación. Ahora, vamos a ponerlo con el receptor. Una cosa es la que él escuchó y otra cosa es la que él entiende. De mí, de mi corazón salió decirte esto. Salieron en estas palabras. Ya puede haber el primer teléfono roto ahí. Y luego la persona escuchó esas palabras, pero les dio otra interpretación. Ahora se dan cuenta lo difícil que es hablar, lo difícil que es comunicarse. Yo te dije estas palabras creyendo que te estoy diciendo esto y tú escuchaste estas mismas palabras, pero interpretaste algo que yo no quise decir. Y es muy difícil poder expresarse completamente. Muy difícil. Por eso hay que escoger muy bien nuestras palabras. Y por eso dice que en pocas palabras, que la lengua prudente, Proverbios habla mucho de eso. Y dice que en las muchas palabras hay muchos problemas, básicamente. Exacto. Entonces, así tenemos un poco más de facilidad. Pero entendiendo el problema de la comunicación, les voy a mostrar inclusive lo muy, ¿qué podemos decir? Uh, como lo muy vulnerables que somos a las diferentes formas de interpretar un mensaje. Les voy a mostrar cómo todos escuchamos lo que queremos escuchar y se los voy a probar. Para eso vamos a hacer un pequeño ejercicio. Entonces voy a poner una grabación para que, o sea, tal vez lo hayan escuchado antes, tal vez lo hayan visto antes, pero nos va a ayudar a entender lo siguiente. Que dice, hija, ¿llevaste la plata del alquiler al padrino? Vamos a escucharlo. Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? ¿Entendieron lo que dijo, cierto? Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta al padrino, cierto? Ah, ahora piensen en la palabra bicicleta. Piensen en la palabra bicicleta y van a escuchar bicicleta. Y no estoy cambiando la grabación. Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? Ahora piensen en alquiler. Piensen que van a escuchar alquiler. Voy a poner la grabación otra vez. Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? Ahora suena alquiler. Ahora ahora piensen en la palabra contraria. ¿Sí? No piensen en la palabra contraria. Si quieren escuchar bicicleta, piensen en bicicleta. Y si quieren escuchar alquiler, piensen en alquiler. Y va a sonar para cada uno distinto. Lo vuelvo a poner. Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? Bicicleta, alquiler. Listo. Ahora los que pensaron en una palabra, ahora piensen en la otra. Si pensaron en alquiler, piensen en bicicleta. Si pensaron en bicicleta, piensen que van a escuchar alquiler. Lo vuelvo a poner. Es la misma grabación. Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? ¿Sí? Lo vuelvo. Listo. Pues cada uno escuchó lo que quería escuchar. Exactamente ese es el ejercicio. Ahora vamos a volverlo a poner con la palabra contraria. Cada uno va a escuchar según había pensado antes, otra distinta. Otra vez. La vuelvo a poner.
Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? Se cambia según ustedes quieran escuchar. A lo que voy a explicar es que dependiendo de lo que querían escuchar, escuchaban. Exactamente eso es lo que pasa. Entonces ahora tenemos una gravedad adicional en la conversación. Ahora se acaban de dar cuenta que somos muy vulnerables a lo que nosotros pensamos. Si una persona nos dice algo y queremos que esa persona diga estas cosas, tenemos el poder para cambiar inclusive lo que esa persona está diciendo, pero solo en nuestra cabeza. Y ahora, pero si usted dijo esto, y a veces en serio no, a veces solo lo escucharon ustedes solos. Somos muy vulnerables a lo que queremos escuchar y no lo sabíamos. No sabíamos que nuestra cabeza, nuestro propio pensamiento podía alterar de manera audible lo que dicen las personas. ¿Se acaban de dar cuenta de la gravedad de la comunicación y cómo esto en serio nos conflictúa tanto? Ahora, teniendo presente que la dificultad de la comunicación, ahora tenemos que dejar de juzgar todo con tanta seguridad. Porque en serio no sabemos si esa persona dijo lo que quiso decir y nosotros no sabemos si interpretamos correctamente lo que quiso decir y no sabemos si de verdad escuchamos en serio lo que nos quiso decir. Así que tenemos que ser muy pacientes de todo lo que vemos que es difícil de la comunicación. Ahora tenemos que ser muy pacientes para juzgar lo que estamos escuchando y lo que estamos viendo, porque nosotros también podemos imaginarnos muchas situaciones a partir de algo. Aquí hay la anécdota de que alguna vez vieron salir a alguien con vestida de novia y se quedaron esperando un carro que nunca llegó, porque asumieron que eso iba a pasar. Entonces, imagínense que eso también pasa con lo que vemos. Podemos desarrollar historias grandísimas y comprobar eventos que inclusive no han pasado por esa situación. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cómo estamos juzgando lo que nos están diciendo, porque no podemos tener certeza ni siquiera nosotros mismos de que así fue. Así que tenemos que ser muy pacientes para escuchar y comprobar, decirle, lo que usted me quiso decir es esto, ¿verdad? Porque yo estoy asumiendo en este momento que lo que usted me quiere decir es esto. Eso es lo que me quiere decir. Porque muchas veces, la mayoría de las veces, no es cierto lo que nos estamos imaginando de esa situación. Y después la gente termina enojada o separada o termina en muchas situaciones solo por malas interpretaciones, porque ya estamos viendo lo difícil que es comunicarse. Ahora viene la parte de lámpara del cuerpo es el ojo. Eso está en Mateo. Vamos un momentico allá. Ya les digo el Mateo 6:22 dice lo siguiente. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántos no serán las mismas tinieblas? Esto nos habla de, y esto son palabras de Jesús. Esto nos habla de cómo estamos viendo las situaciones, no solamente de lo que estamos viendo, de que si podemos juzgar que eso es bueno o es malo. O sea, no solamente de para qué estamos prestando nuestros ojos, sino que también nos está hablando de cómo estamos viendo lo que estamos viendo, cómo estamos interpretando lo que tenemos delante, si lo estamos interpretando para bien o si lo estamos interpretando para mal. Porque dependiendo de cómo también interpretemos, nosotros mismos nos podemos llenar de tinieblas por esa razón. Si vemos una situación, juzgamos que eso es esta razón,
Nuestro corazón se puede amargar solamente por creer que así es como está funcionando, que esto va a desencadenar en esto. Nosotros tendemos siempre a ver todos los actos de las personas como a mal. Si el domiciliario se está demorando con la de vueltas, no es está ocupado o tiene algún problema o tiene algún conflicto, es se robó la plata. Si vemos, podemos partir desde que no, pero ¿cómo no voy a pensar que esto, si es que tal cosa y tal otra? Pero muchas veces en serio estamos equivocados y estamos lanzando un prejuicio sobre la persona o la situación antes de que se desarrolle. Entonces, esto provoca que en serio nosotros, sin que antes de que pasen las cosas, ya les estemos dando una ruta. Y acuérdense que como nosotros hablemos, también vamos creando. Así que muchas situaciones las creamos nosotros mismos. Entonces, asumiendo esas cosas, nosotros nos llenamos de amargura o de enojo o de muchas situaciones que no pasaron. Entonces, como juzguemos lo que nos rodea, también vamos nosotros a estar lanzando palabras, creando situaciones que quizás no iban a ser así y condicionando cosas y personas a que todo vaya hacia esa dirección. Y a veces la situación no ha pasado. Y nosotros nos amargamos porque creemos que ya pasó, que eso es lo que está pasando. Entonces eso también nos amarga, por eso dice, entonces ¿cuántas tinieblas no serán las que hay dentro de uno si uno empieza a juzgar todo como a malo? Es más, uno mismo puede empezar a aislarse de las personas solamente por creer que todos son malos, que no debería confiar en ninguno. Y consecuencia de eso también empezamos a actuar hostilmente hacia las personas. Y eso empieza a condicionar la forma en la que actuamos en el diario vivir. Entonces hay que poner mucho cuidado, no solamente en lo que digo, como lo que quise decir, sino que la persona también entienda que tratemos de hacer esa comunicación lo más verídica, lo más veraz, lo más asertiva posible, porque si no, vamos a generar conflictos. Es decir, sabemos ya la dificultad que es hablar, hacernos entender, dar las palabras correctas. Ahora tratemos con mucho más cuidado qué estamos hablando para que no tengamos esos problemas. Y obviamente ya lo hemos leído muchas veces en el libro de Proverbios, que tenemos que cuidar de lo que hablamos también, porque eso también va contaminándonos. Nosotros somos una colección de las cosas a las que nos exponemos. Nuestras amistades empiezan a definir nuestra personalidad a medida que crecemos. Empezamos a tomar esto que me gusta de esta persona, esto que me gusta de esta otra, esta forma de hablar, este dicho, esta cosa. Empezamos a coleccionar de todo lo que nos rodea y con eso armamos nuestra propia personalidad. Entonces, si tenemos malas amistades, de verdad que nos vamos a convertir en malas personas. Y por lo tanto también tendríamos malos hábitos y malos comportamientos, porque todo lo que nos rodea nos condiciona, nos va moldeando. Así que entre tanto estemos más expuestos a cosas que no son buenas, más de eso se nos pega. Entonces tenemos que cuidar de lo que hablamos, cómo lo hablamos, en qué espacios estamos, porque eso va a empezar a moldearnos sin que nos demos cuenta. De repente empezamos a tener dichos que no teníamos, de repente empezamos a tener comportamientos que no teníamos, porque estamos envueltos de personas o de situaciones o de espacios que nos contaminan. Entonces piense bien con quién se está relacionando, porque esa persona va a aportarle cosas a usted sin que se dé cuenta. O que estamos leyendo, porque por ahí hay una frase que uno dice que es que uno es lo que come, lo que lee, lo que escucha. Y es exactamente sí, porque uno se va nutriendo de todas esas cosas y eso es lo que va a hablar, eso es lo que va a hacer. Por ahí va. Entonces, tenemos todas estas cosas
ahora vamos a agregarle algo de que cuando yo caí en cuenta, de verdad tuve que empezar a orar y a decir perdón, porque no me había dado cuenta del fallo tan grande pensando que uno hacía bien. No me había dado cuenta del fallo tan grande en el mal que uno está provocando a otra persona y a uno mismo. Um, para eso, quiero que vayamos un momentico a Mateo 7:1, ahí la vuelta de hoja, 7:1, que dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Ya teniendo en cuenta estas cosas hacia atrás de las que ya hemos hablado antes aquí, ya hemos hablado de la lámpara del cuerpo, ya hemos hablado inclusive del no juzgar, pero vamos a ampliarlo a un pedazo que de verdad a mí me pareció sorprendente, porque no sabía la ligereza de las palabras que uno suelta creyendo que está haciendo bien. Por eso dice Proverbios, hay caminos que le parecen rectos al hombre, pero la verdad es que no. La verdad es que uno cree que va bien encaminadito y lo que está haciendo es cavando un hoyo enorme. Entonces, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Sí? Es muy completo el pedacito, pero vamos a verlo también en otra cita, Santiago 4:11. Santiago 4:11. Ujú. Santiago 4:11 dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Tratemos de no enfocarnos en tanto lo que hacen las otras personas o en serio no lanzar palabras duras de que asumimos que esa persona hace lo que hace porque X o Y razón. Porque como midamos nosotros seremos medidos. Y tan pronto ustedes pongan el pie por un pedacito cerquita por donde se lo puso, les van a aplicar sus mismas palabras los van a condicionar. Porque con la misma palabra, con la misma medida que yo medí, me van a dar a mí. Este es el punto de verdad que tenemos que cuidar en serio lo que estamos diciendo. Nuestras palabras en serio son muy delicadas. Entre más entendamos lo delicadas que son, le damos más valor a nuestras palabras. Por lo tanto, nuestras palabras serán mejor usadas y cobrarán, por lo tanto, más poder, porque entendemos exactamente para qué sirven. ¿Sí? Podemos tener a un niño que a duras penas puede levantarse o caminar, balbucear unas palabras, enfrentado tal vez a mucha gente y tiene tal vez un fusil a la mano, pero no sabe qué es ese fusil. No sabe cómo usar ese fusil, por lo tanto no sabría cómo defenderse si esa fuera su única herramienta para defenderse. Por lo sofisticado que es y porque no entiendo de dónde se sujeta, no entiendo ni siquiera cuál es el propósito de eso. Pero si entendemos para qué sirve esa herramienta, lo delicada que es y cómo se usa, entonces cobrará valor y podrá defenderse correctamente. Es un poco raro el paralelo que acabo de hacer, pero digamos que ese tipo de niños o ese tipo de ignorancia somos nosotros mismos. Si no entendemos
lo delicado de nuestras palabras, el propósito de esa herramienta, no le podamos dar valor, por lo tanto no la sabemos usar correctamente. Por lo tanto, a veces ni la usamos. Antes nos hacemos daño nosotros mismos. Entonces, entendamos el valor, lo delicado del arma que tenemos en nosotros para poder usarla correctamente. Cuando lanzamos un juicio sobre una situación solo porque yo creo que está sucediendo esto, lo estamos viendo y aún así no conocemos las intenciones de la persona que lo está haciendo, no conocemos el por qué está sucediendo esto en este momento, porque por eso le decía a Moisés al Señor, déjame conocer todos tus caminos, déjame entender qué es lo que pasa, porque las cosas no pasan porque sí. Extendámoslo, una situación. Muchas veces entendemos que algo está sucediendo a mal y la verdad no es así. Porque es que hay caminos que le parecen rectos al hombre, pero no son de esa manera. Voy a volver a traer ejemplos de cosas que nosotros pensamos que Dios actúa de esta manera y Dios es de aquella manera y Dios hace esto así y Dios hace esto así. Y la verdad es que no entendemos absolutamente nada de lo que pasa. Y entonces decimos, el Señor hace, el Señor dice, el Señor tal cosa, el Señor va por allá. Y no es así. Él mandó entre las vestimentas de los sumos sacerdotes y del sacerdocio en general, que ellos usaran unos calzoncillos de seda para que no se descubriera su desnudez y que además no hicieran altares con escaleras, con escaleras, para que no se viera su desnudez, sino que los hicieran en una rampa, con ese propósito. Entonces él dice uno, el Señor es muy cuidadoso de que no se descubran tus vergüenzas, como dice, ¿sí? Pero resulta, todos sabemos quién es Isaías, pero a Isaías, lo pueden buscar, creo que es Isaías, debe estar antes del 9. Lo mandó a desnudarse, literalmente desnudo, total, descalzo, por 3 años. Por 3 años. Eso está escrito. Nosotros no entendemos los caminos de Dios. Dios le había dicho y estaba por ley que ellos no podían hacer sacrificios en otro monte que él no fuera el que escogió. Y aún así, el profeta Elías hizo altares para poder quemar, hacer descender fuego del cielo y que encendiera el altar y probarlo delante de los sacerdotes de Baal, en un monte que no era elegido por Dios para eso. Entonces no podemos juzgar realmente qué es lo correcto, qué es realmente el camino, qué es lo recto, porque en serio es muy difícil entenderlo. Entonces no nos apresuremos a juzgar una situación. No nos apresuremos. Exacto, exacto. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos son más altos que los de ustedes. Todas esas cosas. No juzguemos las cosas. Muchas veces vemos las cosas para mal. Voy a poner un ejemplo. En el libro de los Hechos, que nos cuenta básicamente cómo empieza la iglesia y todo esto, y empieza en Israel, empieza en Judá, en la que ya era una provincia romana, Judá, en Judea, pues, y están ahí, y ellos van de sinagoga en sinagoga discutiendo con todo el mundo y convenciendo a los que quieren convencer, pues a los que se dejan convencer, ¿no? Y van ahí regando el evangelio, pero se estaban quedando en Judá. Y de repente vino una persecución muy grande para ellos, tanto que ya los apedreaban y ya los buscaban para matarlos. Uno dice, ¿qué hay de bueno en que ellos, qué puede haber de bueno en esta persecución? ¿Qué puede haber de bueno en que los apedreen o los busquen para matarlos? Pues eso hizo que ellos salieran de Judea, se dirigieran a Samaria y enseguida empezaran a esparcirse por Turquía, por Grecia, por diferentes ciudades. Eso no hubiese pasado en ese momento si no empieza una persecución. La persecución tenía un buen propósito. No era acabar con ellos, sino que se extendiera el evangelio. Pero nosotros siempre vemos el lado más malo de toda la situación. Dios, ¿por qué me hace esto? Y a veces es para un bien
muy completo, muy total. Lo que pasa es que siempre juzgamos todo a mal. Porque Dios me tiene así o porque Dios me tiene así. Nosotros en serio no entendemos nada de lo que sucede. Lo que vivimos ayer tal vez sea la herramienta para levantar a alguien mañana. Y entonces volvemos a preguntar por qué Dios me trata así. No juzguemos las cosas tan a mal. Esperemos un momentico a que se desenvuelva la situación, porque todo dice, aquí voy a entrar entonces en la parte más delicada de esta situación y es el consolar. Consolar es muy delicado. Entonces vamos a ver, porque entonces se nos sale, al que cree todas las cosas ayudan a bien. Eso es bíblico, eso lo dijo Pablo, ¿no? Pero hay un problema con eso y es que esa debe ser una reflexión personal. Generalmente las personas están en mucho dolor o están en angustia o están en situaciones difíciles y a uno se le sale el, pero a todo el que cree las cosas ayudan a bien. ¿Mm? Los que de pronto son un poquito más fuertes, más resistentes o un poquito más maduros entendiendo esas palabras, dicen sí, aunque sienten una carga muy pesada encima por lo que están viviendo. Pero otros no, la mayoría no, eso no es ningún tipo de consuelo. Porque así como decía, así como alguna vez consultamos, Israel no escuchó las palabras de libertad que traía Moisés de parte de Dios por causa de su servidumbre, por la dureza del trabajo que tenían. Como ellos no podían escuchar por la opresión que tenían, lo que dijera Moisés solo era motivo de rabia. Ahora este viene a decirnos esto. Y enseguida, para sumarle un poquito más, cuando la primera vez que va a hablar con Faraón, les ponen más trabajo. Entonces, de ahí que puede salir? La gente entonces no se consuela estando en un momento de mucha amargura, en mucho dolor. Generalmente se cierra, nos oscurecemos totalmente y no podemos ver nada bueno ahí. Así que esta parte de si al que cree todas las cosas ayudan a bien, no solamente es inefectivo y todo lo que diga la palabra en ese momento, en ese tipo de situaciones, es inefectivo y solo puede dar rabia, sino que también nosotros nos estamos metiendo en un problema grave. Porque cuando decimos eso, validamos lo que está pasando con esa persona. Estamos dando un argumento positivo, es decir, estamos dando un argumento afirmativo de validación a lo que está diciendo, a lo que está sintiendo esa persona. Entonces, vamos a poner un caso. Un hombre tiene una fábrica. Un día se incendia la fábrica y el sujeto lo pierde todo. Y su compañero le dice, pero tranquilo, Dios tiene todo bajo control y al que cree todas las cosas ayudan a bien. El tipo no le suena mucho y dice, bueno, sí, pero estamos validando que eso que le acaba de pasar es para bien. Y no nos involucramos con su dolor, solo todas las cosas ayudan a bien. ¿Qué es lo siguiente que va a pasar? Dice, él cree que estas situaciones son para bien y se deben sentir chéveres, debe estar cómodo en esta situación. Estoy validando lo que está pasando con esa persona. Por lo tanto, estoy juzgando que eso es bueno. Por lo tanto, yo puedo traer ese mismo juicio sobre mí. Si a mí me pasa algo similar, te van a decir, pero si todas las cosas ayudan a bien. ¿Y por qué digo que eso ocurriría? Porque es que nosotros no estamos llamados a consolar de esa manera. Salmo 91:15, por favor. Salmo 91:15 dice, me invocará y yo le responderé. Esa parte está bien, pero la que me interesa es esta. Con él estaré yo en la angustia. Dios se duele con nosotros.
O sea, a él le duele lo que nos duele a nosotros. Y él lo puede arreglar. Él es el único que lo arregla. No hay nadie que pueda meter su mano y arreglar la situación. Él es el que lo arregla. Y aún así muchas veces no lo arregla, pero se mete con nosotros en el dolor. ¿Están entendiendo? Cuando yo me di cuenta de que consolamos de mala manera, dije, pero es que estamos validando la tragedia o el dolor de esta persona y estamos diciendo, sí, es que todo es para bien, yo también quiero ese bien. Pues si te parece tan chévere, o sea, si esto es tan bueno y todo ayuda bien, pues déjate un momentico, porque no estamos haciendo lo que corresponde y es compartir el dolor de esa persona, orar por esa persona. Tal vez vamos a ir a Romanos 12:15 y ahí vamos a entender algo que a mí se me hacía muy raro a veces. Romanos 12:15 dice lo siguiente: gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Yo decía, ¿cómo es eso de llorar con los que lloran? Siempre me lo pregunté, ¿cómo es eso de que alguien está llorando y yo me siento a llorar con él? Y si a mí no me dan, y si a mí no me dan ganas de llorar, si yo no puedo sentir eso, ¿cómo le hago? ¿Fingimos? Pero fingir no estaría mal. Yo no entendía eso de llorar con los que lloran. Gozarse con los que se gozan de pronto, porque es que el que goza hace fiesta y en esa fiesta está uno, pues nos alegramos todos. Pero llorar con los que lloran, yo decía, ¿y cómo es eso? ¿En serio me tengo que poner a llorar? Pero no, no es el punto. Es compartir el dolor de esa persona, compartir la carga de esa persona. Esa persona está angustiada porque le acaba de pasar esto. Ok. No es validar si todas las cosas ayudan a bien. Esa reflexión debe ser individual. La tengo que hacer yo mismo. Entender que esa situación es para bien. Poder ver el bien a través de lo que está pasando. Poder declarar lo contrario a lo que estoy viendo. Pero eso debe venir propio. No puede llegar alguien y decirme, todas las cosas ayudan bien, porque no es consuelo. De hecho, me estoy separando del dolor de esa persona y diciéndole, usted tranquilo, tranquilo. Uno no sabe con qué sed bebe, cuál es la sed ajena. Y esa persona puede estar angustiadísima y uno llega y se zafa de ese dolor con todas las cosas ayudan a bien. Por eso digo, uno se mete en un problema porque está juzgando una situación muy distinta y porque el Señor no consuela de esa manera. Les digo que él mismo podría arreglar la situación y aún así no lo arregla porque sabe que tenemos que pasar por ahí, pero sí se mete con nosotros en ese dolor. Entonces esa será la forma de consolar. Tenemos que tener cuidado cuando le damos palabras a alguien para levantarlo, porque muchas veces esas palabras no son las indicadas. Hay que compartir ese dolor, dejar que la persona se duela con ese dolor, porque para eso está eso ahí. Porque ese dolor muchas veces es la herramienta con la que las personas despiertan. Pero le salimos con unas cosas y uno de muy buena intención quiere que se animen, quieren que salgan de esa situación, pero no es la forma correcta. Por lo tanto, además, antes uno se está anotando en la fila de los que quieren ese juicio. A ver, yo quiero una de esas de todas las cosas ayudan a bien. ¿Por qué? Porque si te parece tan bueno lo que está pasando con esta persona, pues déjate un momentico, ya te mando la tuya. No hay que dolerse como lo hace el Señor. Es compartir ese dolor, tal vez no llorar, porque tal vez en serio a uno no le nazca llorar, pero es vamos a orar por ti. Vamos a poner esto en manos de Dios, vamos a pedir fortaleza, aliéntese tu corazón. Esto está difícil, llora lo que necesites llorar, pone esto delante de Dios. Nosotros te acompañamos a poner esto delante de Dios, pero no como todas las cosas, porque dense cuenta el problema que estamos ganándonos cuando decimos eso. Y estamos leyendo esto de llorad con los que lloran. Es compartir el dolor de esas personas, sin importar por qué vino ese dolor.
Ahora, mucho menos validemos lo que le está pasando a la persona diciendo, eso fue porque él es un pecador. Un momentico que aquí no hay nadie justo. Tú también eres un pecador. Entonces, cuando decimos eso, nos estamos echando una carga que no sabíamos. Y después nos pasan cosas que no entendemos y es para que nosotros aprendamos lo mismo que tenía que aprender esa persona. A esa persona le pasó tal cosa y esto le pasó tal otro y eso fue porque se puso en estas. ¿Ah, sí? Bueno, un momentico. Anóteme tal persona. Anótemela ahí para la siguiente carga, el siguiente envío, anótemelo ahí. Porque nos echamos nosotros mismos esas cargas. Con la vara que midamos vamos a ser juzgados. Ahora entendemos que cargamos un fusil y la verdad arrancamos y disparamos a todo el mundo y nos disparamos a nosotros mismos. Porque ni siquiera entendemos cómo usar lo que tenemos aquí en la boca. Entonces tengamos mucho cuidado con lo que estamos intentando decir. Hablar es muy difícil. Hay que pedir al Señor discernimiento, que traiga luz sobre las diferentes situaciones de para qué es esta situación, qué es lo que tengo que sacar de aquí. A mí hay un versículo que en serio me fascina y está escrito dos veces. Cuando estaban en el monte Sinaí dice que el Señor se puso en medio de nubes densas, de una gran oscuridad. Y en otro pedazo eso es cuando Salomón estaba inaugurando el templo, eso es Primera de Reyes, capítulo 8, creo. Él lo primero que dice, tú dijiste, Señor, que habitarías en gran oscuridad. Dios está oculto detrás de todas las situaciones, así sean muy oscuras. Así no veamos como salida de todo esto, Él está ahí detrás de esa situación oscura. Porque Él está en gran oscuridad, lo que significa que Él está detrás de todas esas cosas, que hay que ver a través de esa gran oscuridad para poder ver para qué sirve esto, lo que estoy pasando. ¿Cuál es la bondad que hay detrás de esta situación? Lo que pasa es que el dolor no deja escuchar, el dolor no deja entender, la angustia no deja entender. Ahora tengamos muy presente cómo consolar a esas personas, que hay que compartir el dolor. No es usted allá y yo acá, porque sin darse cuenta uno se desliga de eso. Entonces, estas cosas sobre la lengua son muy delicadas porque inclusive aprendimos muy mal a usarlas. Entonces, tenemos un montón de citas, un montón de ejemplos. Moisés intervino muchas veces delante de Dios solamente para que no mataran a un montón de pecadores. Éxodo 32:9 se metieron y él intervino y Señor, pero ¿por qué van a decir de ti cuando extermines a tu pueblo que no pudiste entonces llevarlo? ¿O qué es lo que van a decir? Eso es después del becerro de oro. Y después Moisés ora por Miriam. Miriam o María se pone a hablar de él y él no responde. Y de hecho las siguientes palabras de Moisés después de todo el conflicto es, Señor, por favor, sánala. 3 palabras. Bueno, en hebreo son 3 palabras. Por favor, sánala. Después de que hablaron de él, ¿sí? Y otra vez en la rebelión de Coré empiezan a morir todos. Y él otra vez, Aarón, vaya, corra con el incienso y metas en medio de la mortandad. Y así fue que se detuvo, todo el tiempo salvando a ese pueblo. Pueblo que todo el tiempo lo confrontaba, todo el tiempo se rebelaba. Entonces, tratemos un poquito de nuestras palabras. Acordémonos del Salmo 91:15, cómo el Señor, aún pudiendo evitarnos toda una mala situación, sabe que tenemos que pasar por ahí y aún así se mete con nosotros en ese dolor. Exacto. Ay, me toca dejarlo morir, pero pues esto va a ser para algo bueno. Jesús y Lázaro, y lloró. Entonces, tenemos todas estas reflexiones. Espero poder extender el tema porque me he puesto en la tarea, porque es, es, es importante, sobre todo que estamos llamados para consolar a muchas personas.
Entonces, tengamos eso muy presente, reflexionemos mucho sobre el tema, leamos Proverbios, que Proverbios está lleno de todo ese tipo de detalles. Exacto. Ahora vamos a hacer esa. Exacto. Vamos a orar entonces para ir cerrando. Para, vamos a orar por todas estas cosas. Vamos a orar primero por esta palabra. Vamos a hacer vamos a pedir perdón de una manera muy general, pero les recomiendo que cuando tengan el tiempo en sus espacios de oración, acuérdense de todas las veces, pidan perdón y pidan que eso que se echaron encima a ustedes sin darse cuenta no venga sobre ustedes. Porque a veces uno está envuelto en situaciones que a uno no le pertenecen, que no eran para uno, pero por causa de las propias palabras de uno llegaron. Entonces, pongámonos en eso.